Bueno, derecho de Bill Murray a Sartre. Samuel Cabanchik es profesor de filosofía, es director, es doctor en filosofía, profesor titular de las materias Fundamentos de Filosofía y Filosofía Contemporánea, perdón, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Fue senador de la Nación entre los años 2007 y 2013. Es un ensayista, pensador, especialista, bueno, poeta también. Y bueno, yo cursé con él. Samuel, si estás por ahí, no sé si te acordás cómo te molestábamos en las clases, con las diferentes interpretaciones, sobre todo de un autor que Samuel ha trabajado mucho, que es Ludwig Wittgenstein. Pero como ya lo hicimos a Wittgenstein, en esta oportunidad vamos a hablar de Sartre, otro autor que Cabanchik ha trabajado mucho, y le preguntamos a Samuel, para empezar, le preguntamos, se me perdió el papel, acá está, le preguntamos, ¿qué propones, Samuel, para empezar a leer a Sartre? ¿Con qué textos filosóficos te parece que hay que empezar a leerlo? Yo diría que hay varios caminos, porque son varias las dimensiones de su obra. Entonces, a la hora de redescubrir a Sartre, se lo puede redescubrir como filósofo puro, se lo puede redescubrir en su proyecto ensayístico literario, que es muy amplio y bastante interesante, o sea, fácilmente redescubrible, yo creo, y como escritor puro. Es decir, tenemos como tres dimensiones allí, ¿no? Y algunas cosas que son originales de su propia producción y que tienen que ver con un dispositivo de escritura que es muy particular de Sartre. Podemos citar títulos de cada una de estas dimensiones para sugerirle al público, sobre todo al público joven, puertas para ingresar a Sartre en cada una de estas dimensiones. Por ejemplo, en el pensamiento filosófico puro, la gran puerta para ingresar a Sartre es la trascendencia del ego, su primer ensayo de filosofía pura realmente, ¿no? Es decir, es un trabajo impecable de fenomenología, en donde él se mide con Husserl directamente. Es un trabajo no dependiente de la inflexión hermenéutica de Heidegger, sino que es directamente un trabajo de fenomenología pura, en donde él se distancia en algunos puntos de Husserl y lo utiliza en gran medida también en otras cuestiones. Pero ya es la originalidad de su pensamiento filosófico. Como puerta de ingreso a la filosofía pura en Sartre, la trascendencia del ego. Por supuesto, después hay un largo camino hasta encontrarse con las obras máximas, sobre todo con el ser y la nada, por supuesto, ¿no? Gracias, Samuel. Un buen modo de iniciar, siguiendo cronológicamente la obra de un Sartre que, como ustedes saben, es de esos filósofos que tuvo su momento de moda. Todo el mundo leía Sartre, después todo el mundo lo dejó de leer. Hablamos de alguien que nació en el 21 de junio de 1905 en París, que fue filósofo, novelista, dramaturgo, máximo exponente de la filosofía existencialista, especialmente en su particular mezcla con el humanismo marxista. Es muy interesante además el compromiso político de Sartre en la Francia del Mayo francés, pero también esta especie de multiplicidad creativa, porque escribió tanto filosofía como novelas, textos literarios y también teatro. Le preguntamos entonces a Samuel la importancia que tienen los ensayos y el teatro en la obra de Sartre. ¿Qué nos aconsejas leer si queremos entrarle por ahí? El gran conjunto de trabajos de Sartre se abarca con una palabra: situaciones. Allí invito a los lectores a leer las situaciones, pero las situaciones tienen dos vertientes en Sartre. Una son las situaciones como serie, que se publicaron así: situación 1, situación 2, situación 3, situación N. Ahora bien, y si tuviera que elegir una puerta de entrada de la serie, situaciones 1. Sigue siendo un libro notable sobre distintos escritores franceses y americanos. Es sobre filosofía, hay algo también, no tanto, porque ahí trata más literatura,
pero realmente es un libro bastante ejemplar, ¿no? Situaciones 1. Incluso tiene contenidos filosóficos que retomará mucho tiempo después. Luego, como hay otra dimensión de Sartre, que es el Sartre del teatro. El Sartre del teatro es muy importante también, y tenemos allí una ampliación de la idea de situaciones, porque el teatro de Sartre es el teatro de situaciones. Y hay que leer también lo que Sartre dice sobre sus propias obras y sobre el teatro en general. Es muy interesante porque Sartre concibió al teatro de la libertad. El teatro de situaciones es para él el teatro de la libertad. El teatro de la libertad no se opone a la tragedia, sino que según él es el reverso de la tragedia griega. Y al mismo tiempo tiene un pensamiento sobre la comedia y sobre la comicidad. Mucha agudeza sobre las reflexiones, en las reflexiones sartreanas sobre el teatro. Y están sus obras, ¿no? Algunas de ellas son todavía legibles y visibles, cuando se las pone cada vez menos, pero cada tanto. También fue un adaptador de obras de teatro clásicas. Y si hablamos, Samuel, de textos literarios, ¿qué nos recomiendas? Y luego tenemos al Sartre literario puro, un muy buen cuentista. Ahí yo entonces recomiendo 2 puertas de entrada. Los cuentos de El Muro, y recomiendo La Náusea, la novela famosa de Sartre. Creo que esos son las principales ficciones sartreanas. Dentro de lo que es media ficción y media autobiografía, tenemos Las Palabras. Las Palabras es una obra literariamente muy lograda, muy corregida por el propio Sartre una y otra vez, que le llevó muchos años a escribir y por la que le dieron el premio Nobel, que él rechazó. Pero ese fue el hito sartreano en literatura, Las Palabras. Y finalmente, algo que es una casi originalidad de Sartre, lo que yo llamo autoheterobiografía. Es decir, hay en Sartre una búsqueda permanente, desde joven, de dar cuenta enteramente de una vida, pero de la vida de otro. Cuando él habla de Las Palabras, su autobiografía hasta la adolescencia o la pubertad, llega hasta ahí la autobiografía sartreana, es una autoheterografía y heterobiografía. Es decir, es hacer la propia biografía viéndola en el espejo de la vida ajena o viéndola a través de la mirada del otro sobre mí. Es en ese cruce que tenemos obras muy importantes en Sartre. Su Baudelaire, su Genet, su Flaubert. Y la verdad que elegir una sola puerta de entrada en estos es un poco difícil. Pero si tuviera que elegir una, digamos, yo creo que la más lograda en la fluidez de escritura es el Genet. Pero la más compleja, donde él integra todo lo que filosóficamente fue cosechando a lo largo de su obra, es naturalmente El Idiota de la Familia. Prácticamente su última gran publicación, donde puso toda la carne al asador, como quien dice, ¿no? Bueno, muy interesantes, ¿no? Todas las líneas para entrarle a Sartre en su lectura, tanto desde la filosofía como desde el ensayo, el teatro y desde los textos literarios. Nos queda, si querés, la última pregunta más filosófica, que tiene que ver con la contemporaneidad, ¿sí?, de Sartre hoy. O sea, ¿qué tiene de actual la filosofía sartreana para entender el mundo de hoy, Sami? Leerlo hoy, ¿por qué? Porque me parece que todavía, siendo un clásico, está viva su obra. Todavía sirve pensar algunas de las más poderosas ideas que nos dejó. Por supuesto que la gran palabra sartreana es la palabra libertad. Repensar la libertad, aún en contra del propio Sartre, ¿no? Pero ver también toda la trayectoria que hace la libertad en la obra de Sartre, cómo empieza con la soberbia juvenil, que todavía está en el ser y la nada, en donde la libertad es un absoluto, y termina con la modestia de la declaración de cuestiones de método en crítica de la razón dialéctica, cuando dice: la libertad es hacer algo con lo que los otros han hecho de nosotros. Ahí está la parábola, ¿no?, de la libertad. Lo que ha escrito sobre la conciencia
es de interés para muchos filósofos académicos, incluso de cultura analítica, en Estados Unidos hoy. Se publican trabajos sobre Sartre, sobre su teoría de la conciencia. Sigue siendo un tema para consultar. Luego, sus esfuerzos para integrar la filosofía de la conciencia y el marxismo. Eso todavía creo que tiene cosas para cosecharse en la obra de Sartre. Y también en lo que fue una deuda de él finalmente, porque no terminó de escribirla, la ética sartriana, que quedaron semillas de esa ética, y entonces eso es una oportunidad para que el joven filósofo haga su cosecha con una planta, con una, digamos, un germen tan interesante, ¿no? Y después, bueno, yo diría que Situaciones es un formato para cualquiera, porque es una manera de intervenir en la actualidad, pero con algo que la trasciende. Y finalmente, como escritor no tanto, yo diría que no es, o como autor de teatro. Es difícil hoy hacer teatro sartriano, y es difícil hoy escribir novelas como las escribió Sartre, que fueron un apéndice muchas veces de su filosofía. Sí me interesa lo de la autoheterobiografía, creo que eso hay que continuarlo. Bueno, gracias Samuel Cabanchik por tus palabras, por darnos una mano para entender desde qué lugar leer a Sartre, un autor más que necesario para nuestro tiempo. Yo he leído fuertemente un texto que se llama Algunas reflexiones sobre la cuestión judía, un texto que me parece increíble porque logra que esto es lo propio del filósofo, y me parece en ese sentido, digamos, lo que convoca de la lectura filosófica, que es una manera diferente de plantear un tema recurrente, que es el tema de la discriminación, poniendo en evidencia cómo es, como decía muy bien Samuel, que es el otro el que constituye mi supuesta esencia identitaria, ¿no? Esa imposible e inexistente esencialismo que el otro siempre permanentemente termina de construir, pero con el objeto de discriminar, ¿no? Y esta idea de que tal vez es más discriminatorio el lugar desde el que se coloca el supuesto demócrata que el virulento xenófobo, donde el xenófobo de repente va de frente al acto de rechazo del otro, mientras que el supuesto demócrata, digamos, envuelve el rechazo en el paradigma de la tolerancia y de cierto pluralismo reglamentado, ¿no? Que hoy en día, la verdad, un libro escrito en 1944 termina siendo tan actual o inactual para entender los tiempos en los que vivimos. Gracias Samuel Cabanchik, nos vamos a la última pausa y ya viene Mariana Collante para cerrar el programa con otras palabras.